Primer punto, iniciamos. ¿Qué es QNAP y cómo especificar QNAP? Primero que nada, pues saber qué es QNAP. QNAP es una marca de fabricación de hardware y software y específicamente lo que fabricamos son NAS y SAN, los equipos conectados a red, mejor conocidos como NAS, y también esta otra conexión bien famosa de fibra canal que se llama SAN. Su naturaleza del hardware de QNAP es esa, fabricar almacenamientos masivos NAS y SAN, desde un equipo pequeño como el que estamos viendo ahora en la pantalla, hasta equipos de hasta 5 petabytes, por ejemplo, ¿vale? Eso es QNAP. Y la parte interesante de QNAP no está radicada en el hardware, está radicada en el software. Lo que podemos lograr con el software es lo importante y lo más destacado que pueden estar buscando nuestros clientes o nuestros usuarios. Por ejemplo, replicación, backups, eh, protección contra ciberseguridad, que eso es lo que está muy de moda ahora y que buscan muchos nuestros clientes, protección sobre la ciberseguridad. Parte del software y parte del sistema operativo es lo más interesante. Basado en Linux, totalmente protección contra ciberataques. Tienes doble factor de autenticación y muchos otros issues que, pues bueno, no quiero profundizar mucho. Simplemente ustedes deben tener en la mente que QNAP es un fabricante de NAS con temas de ciberseguridad, protección de información. Puedes tener hasta 5 petabytes, desde 1 petabyte, 2 petabytes, 20 petabytes, y puede ser compatible con VMware, Citrix, Hyper-V. Puedes utilizarlo para almacenamiento de datos, replicación de datos, para videovigilancia, para copias de seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que un usuario necesita para guardar, crear su nube privada, su nube híbrida, necesita un QNAP. El software y el sistema operativo está desarrollado para ya implementar estas soluciones. No tenemos que desarrollar más. Ya está todo desarrollado en QNAP y lo único que tenemos que hacer es implementarlo, hacer el cálculo de cuántos usuarios, cuántas conexiones, cuánto almacenamiento ocupa y listo. Nos vamos con esas tres preguntas fáciles. ¿Cómo yo puedo decidir qué equipo es el adecuado para mi cliente? Que dice pautas para actualizar y elegir un NAS. Entonces yo me voy aquí a esta parte y me dice que cómo debo elegir un NAS o encuentre su NAS ideal. Aquí hay herramientas para nosotros lograr identificar nuestro NAS correcto. Y las tres preguntas que yo les hice hace un momento, o dos de las tres preguntas, aquí vienen. ¿Cuáles son las aplicaciones principales por las cuales necesita nuestro cliente o yo mismo un almacenamiento? Bueno, lo voy a ocupar para videovigilancia, tal vez copias de un NVR o tal vez quiero ponérselo a un BMS, a un software ya de videovigilancia, o tal vez lo quiero utilizar para multimedia, para guardar todo el contenido de la televisora, por ejemplo, o todo el contenido del editor, o todo el contenido del impresor, el que usa Adobe Premiere, Final Cut, el que usa Illustrator, Photoshop. Son usuarios que generan contenido de alta calidad, de alto necesidades de archivos muy grandes. Ahí está enfocada la multimedia. Pero también si lo ves desde otra perspectiva, también la multimedia se enfoca hacia nosotros. Aquí el plan de QNAP es que aunque se te dañe un disco, puedas sacar ese disco, colocar un disco nuevo y tu data sigue ahí, tu información sigue ahí. Y el tercer punto, bien importante, podría ser almacenamiento para copia de seguridad o de los datos, ¿verdad? O de la información que nosotros estamos generando. Por ejemplo, puede ser la videovigilancia, como ya lo mencionamos, o la multimedia, pero algo más importante dentro de la compañía puede ser las bases de datos de nuestros propios clientes, las facturaciones, la contabilidad, la administración, toda esa información que se genera dentro de la compañía necesitamos hacer copia de seguridad de esos servidores, de esa data que está alojada en ese servidor, necesitamos hacer copia de seguridad o básicamente necesitamos un servidor de archivos basado en ciberseguridad. No colocarlo en un servidor de Windows, por ejemplo. No es malo, no es malo. Simplemente que hoy hemos evolucionado a este punto donde necesitamos ciberseguridad. En ese sentido, QNAP tiene estas tres preguntas para ustedes. ¿Cómo lo vas a ocupar? El almacenamiento.
para videovigilancia, para multimedia o para copia de seguridad, ¿vale? Digamos que lo vamos a querer como para almacenamiento o copia de seguridad. Un ejemplo, ¿verdad? La siguiente pregunta es bien interesante porque aquí nos pregunta, ¿cuántas conexiones simultáneas dispone o cuántas conexiones, cuántos usuarios van a estar conectados a ese NAS, a ese servidor de archivos? Ah, pues mira, aquí somos en la oficina, somos 80, o somos 50, pero aparte hay, afuera también hay otros que andan remoto y quieren también llegar a los archivos. Ah, pues más o menos como unos 100. Ah, bueno, ¿son menos de 100 o más de 100? Ahí puede ser esa pregunta. Estas preguntas llevan a algo bien interesante, a identificar el ancho de banda que se va a ocupar para darle el servicio a todos esos usuarios. Si yo especifico un NAS pequeño o un NAS grande, pero con un ancho de banda pequeño, nos va a pasar esa sensación que luego tenemos en casa, ¿sabes? Donde decimos, uy, el internet está bien lento. Oye, pero pues ¿cuántas conexiones tienes? O mejor dicho, ¿cuántas computadoras tienes conectadas? Ah, no, pues nada más la mía y la de mi hijo. Ah, pero también el celular, la iPad, la tablet. Oh, vaya, ya tenemos como 15 dispositivos o 20 dispositivos conectados. Y si pues vienen los amigos y el vecino, y bueno, ya se conectan muchos, el ancho de banda que tienes contratado se va a ver mermado. Lo mismo sucede aquí. El ancho de banda es importante. Tal vez ustedes tienen ahora en mente a 1 giga o tienes un servicio de internet a 50 megas o 20 megas, pero ese es un ejemplo claro del cual nosotros tenemos que tener en mente a la hora de hacer este cálculo, a la hora de pensar en cuántos usuarios van a estar consultando la información en este servidor, en este NAS. Eso es bien importante. 100 usuarios con un ancho de banda de 1000, de 1 giga, está correcto, está bien, ¿no? Parece ser algo razonable, pero si ya son más de 100 usuarios, tal vez son 4000 usuarios, ya un cable de red a 1000 ya no va a ser suficiente. Necesitamos un cable de red mucho más grande para poder alojar todos esos usuarios. QNAP soporta hasta 4096 usuarios. 4000 usuarios online y offline, dado que el software lo soporta. Y QNAP te puede dar anchos de banda o conexiones de red. Para tenerlo más claro, un nodo o un cable o una conexión de red de hasta 100 gigas. 100 gigas por fibra. Imagínense, 100 gigas por fibra. Yo puedo pasar esos 4000 usuarios, puedo hacer copia de seguridad de todos los servidores y mucho más, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Tenemos conexiones a 100 gigas, 40 gigas, 25 gigas, a 10 gigas, a 5 gigas, a 2.5 y a 1000. Entonces, vaya, tenemos más de 7 formas de tener una velocidad estable, dependiendo las conexiones o los usuarios. Y por último, porque esta es la parte bien interesante y que nos gusta mucho, ¿cuántos teras vas a ocupar? ¿Cuántos teras necesita tu compañía? Ese servicio a todos nuestros compañeros, a los servidores, hacer el backup. Ah, pues mira, necesitamos unos 40 teras. No, no, mira, el de TI dijo que mejor unos 100 teras para que no estemos súper bien ahí. Bueno, vamos a dejarlo en 50. Y viene algo bien interesante dentro de esa misma pregunta. Podemos hacer arreglos de discos. Los arreglos de discos se conocen como arreglos RAID. Un arreglo RAID es un arreglo de discos. Principio básico y principio sencillo es un arreglo RAID me sirve por si se me descompone un disco, saco el disco, pongo otro disco nuevo y listo, mi información sigue ahí. Para eso funciona un arreglo RAID. Y de los más usados o los más recomendados es un RAID 5 y un RAID 6. El RAID 5 me es tolerante a que yo pierda un disco, a que se me descomponga ese disco duro. Solo uno. Dentro de esos 4 discos que yo voy a colocar en el NAS, o tal vez 5, o tal vez 6 discos, me va a permitir solamente la falla de uno. Si se me descompone uno, mi información sigue ahí, no le pasa nada, sigue intacta. Pero ¿qué pasa con el RAID 6? El RAID 6 me permite perder hasta 2 discos. Estos dos tipos de RAID, el RAID 5 y el RAID 6, son los más ocupados en el mundo y son los más utilizados en todos lados. De ahí podemos escuchar un RAID 10, un RAID 50,
un RAID 60 o de triple paridad, o ser tolerante a perder hasta 3 discos, o dentro de 6 discos o 8 discos, puede ser, ¿verdad? O hasta 10 discos, puede ser, pero yo puedo ser tolerante a perder hasta 3 discos. Estos otros tipos de arreglos se escuchan más en el mundo de TI, en donde ya el site, el centro de datos, te piden estas especificaciones. Entonces, chicos, hay que estar bien alertas porque si hay oportunidades donde dicen en los centros de datos o nuestros clientes que utilizan máquinas virtuales como VMware, Citrix, Hyper-V, pues ellos necesitan estos tipos de arreglos porque son para data más crítica. Esa información de mayor criticidad necesitan arreglos de discos con mayor tolerancia a fallos, donde toleras más discos que fallen. Eso es bien importante que lo tengan en mente porque pueden tener esas oportunidades cerca y pueden ofrecer QNAP. Vaya, ya tenemos aquí el resumen de las 3 preguntas importantes que es realmente la reflexión de cómo conseguir un NAS adecuado o cómo conseguir las preguntas correctas para especificar un QNAP. Ustedes de repente piensan y dicen, oye David, pero es que ya hice las 3 preguntas, pero me salen muchos resultados, me salen muchos equipos al final. ¿Cuál tengo que elegir? ¿Cuál tengo que colocar? Bueno, con esas 3 preguntas que ustedes les hagan a sus clientes, aquí está el resultado de las preguntas. ¿Qué NAS ocupamos? ¿Qué NAS podemos colocar en esta especificación? Nosotros ya les empezamos a ayudar con la especificación y el NAS adecuado, el tiempo de entrega, cuántos discos duros. El plan es que ustedes también vayan aprendiendo y vayan desarrollando esa habilidad de cómo elegir un NAS adecuado para nuestros clientes. Ese es el punto número 1. ¿Cómo especificar? ¿Cómo colocar un NAS? Estas son las preguntas correctas que debemos de hacerles a nuestros clientes cuando nos piden almacenamiento, cuando nos piden un NAS, cuando nos piden esa SAN que dice, yo quiero una SAN para los servidores, para las máquinas virtuales. Estas son las preguntas correctas. Nomenclatura. Vamos al otro paso bien interesante. ¿Cómo conocer el nombre de los productos? ¿Cuántos productos hay? ¿Cómo voy a identificar los productos de QNAP? Bien, vamos a la página nuevamente y aquí en donde dice producto, vamos a la parte donde dice comparación de producto. Donde dice comparación de producto, también ya vimos cómo elegir el NAS. Eso ya lo vimos, esos 2 puntos de arriba ya los identificamos. Ahora vamos a comparar los productos. Dentro de la comparación de productos, encontramos NAS o SAN o almacenamiento, unidades de expansión, switches, routers, dispositivos QVR Pro o dispositivos NVR. Aquí es interesante esta parte. Y accesorios. Esto está bien interesante, ¿vale? Entonces tenemos esos grupos que hemos desarrollado en el portal para que ustedes lo identifiquen. Y dentro del NAS, nosotros encontramos NAS de doble controladora, que estos se ocupan más en centros de datos. Como lo comenté hace un momento, hay que estar bien alerta a las necesidades de nuestros clientes. Tal vez nos surja por ahí una necesidad en un centro de datos de un NAS de doble controladora o una SAN. Aquí tenemos esos equipos. Después tenemos equipos All Flash, que básicamente All Flash, como ustedes bien saben, significa que es todo SSD o todo estado sólido. Pero dentro del estado sólido también existen conectores, conector SATA, conector SAS y conector NVMe. Y más hacia abajo tenemos ya, por supuesto, los NAS empresariales que ya todos son conector SATA. ¿Por qué tienen conector SATA todo esto hacia abajo? Porque lo que buscamos es alto volumen, ¿vale? Entonces tenemos NAS de 24 bahías frontales y 6 bahías en el back. A eso hace referencia esta parte, miren. 30 bahías. Aquí dice el número 30 siempre nos hace referencia a las bahías. Los 2 primeros números del nombre, o los 2 primeros dígitos en número, nos hacen referencia a las bahías. Después tenemos otros 2 dígitos más que nos hace referencia al chip. Y tenemos una U, en el cual hace referencia que es unidad de rack o una unidad de rack, ¿verdad? RP, que es
fuente redundante o redundant power por sus siglas en inglés. Y tenemos un TS al inicio que dice Turbo Storage. Turbo Storage. Y la H hace referencia a que contiene el sistema operativo QTS Evo. QTS Evo que nos permite hacer compresión, de duplicación de datos, corrección de errores en la RAM, inmutabilidad de snapshots y también inmutabilidad de backups. O estos cuatro detalles que buscan mucho los ingenieros de TI, lo encontramos en el QTS Evo. Y este equipo NAS puede tener el sistema operativo QTS Evo o el QTS también basado en Linux, que es un formato de disco ext4. De este lado, en QTS Evo, encontramos un formato de disco duro de Z File System, el cual nos permite resolver estas cosas que nos gustan mucho, que es la compresión, de duplicación, corrección de errores, inmutabilidad, que está bien de moda la inmutabilidad. Ya todos te hablan de inmutabilidad, inteligencia artificial dentro del NAS, pero esto es algo natural en QNAP de muchos años atrás. Lo puedes encontrar en todos los equipos NAS. Inteligencia dentro del propio NAS, en el sistema operativo, inmutabilidad de duplicación, compresión. Otro ejemplo más, podemos tomar como ejemplo este otro equipo que igual tiene 22 bahías, serie 87, unidad raqueable, puente redundante, y aquí mismo nos lo dice, tiene 16 bahías, 16 discos de 3.5 pulgadas o Hard Disk Drive, las siglas en inglés de HDD, que esas son las que tenemos en la parte frontal de este NAS, y 6 estado sólido en el back, en la parte de atrás tenemos 6 bahías de estado sólido, procesador Xeon, y así podemos ir identificando los demás modelos, como por ejemplo este otro que es H886. Tenemos 8 bahías en el frontal, pero no tiene la U. Eso nos da la idea de que este es un producto de torre, no es un producto de rack. Si no viene la U en el nombre o en la nomenclatura, es un producto de torre. Eso es bien importante. Además, este otro producto tiene también 2 ranuras más en la motherboard de NVMe, el conector que les platiqué, pero de formato M2. Eso es bien interesante. Otro ejemplo más, podemos ir más hacia abajo y encontramos otra letra más distinta en el nombre, la letra T. La letra T hace referencia a que este equipo cuenta con un puerto Thunderbolt. Un puerto Thunderbolt donde nosotros identificamos a los usuarios Mac. Todos los que tienen Mac tienen un puerto Thunderbolt en sus dispositivos. Estos equipos son diseñados para estos usuarios maqueros. Si ustedes tienen clientes que utilizan mucho Mac, pueden empezar a ofrecer estos equipos y, por supuesto, este otro equipo que es totalmente movible, que es totalmente para usuarios Mac, con 5 ranuras o 5 dispositivos NVMe o conector NVMe PCI por formato M2. Y estos son 5 ranuras de M2 para estos usuarios con conector Thunderbolt 4 para tener una velocidad de hasta 40 gigas directos, DAS, que es lo que significa una DAS, Direct Attached Storage. Una DAS, pero también es una NAS y también puede ser una SAN. Entonces tienes 3 formatos dentro de un solo hardware. Bien, así podemos ir hasta revisando uno por uno, pero dentro de la nomenclatura es lo más interesante y lo más importante que ustedes deben de identificar. Número de bahías, si es de torre o si es de rack, qué familia es o qué chip tiene, pero eso lo podemos ir identificando con el paso del tiempo. Vemos equipos bien interesantes como estos que son muy utilizados por los usuarios. En las tiendas ustedes pueden tener de estos equipos que son para usuarios finales. Muchos usuarios están optando por tener su nube privada con NAS de estos para tener tu nube privada en tu casa, en tu pequeña oficina y hacer copia de seguridad de todos los dispositivos. Este es un producto bien asequible y bien consumido en Estados Unidos, en México y algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, este es un TDS, que es un Turbo Dual Storage. Eso significa que este equipo tiene 2 sockets o 2 procesadores. Algo interesante, si yo voy a identificar este NAS y me voy al final
de cualquiera de los NAS que yo identifique, me voy al final de la página, voy a encontrar los accesorios opcionales que son adecuados para este NAS. Tarjetas de expansión por M2, tarjetas PCI, tarjetas de red por fibra, como ya les comenté hace un momento, soportan redes hasta 100 gigas. Miren, aquí están las tarjetas de 100 gigas, de 40 gigas, de 10 gigas. Todas estas tarjetas son compatibles con este modelo de NAS. Donde vemos otros accesorios, podemos identificar si el cliente necesita más tornillos, otra charola o los rieles de montaje en rack para este NAS. Aquí los vamos a encontrar rápidamente. Este es el modelo del riel que necesitamos ingresar en nuestra cotización o en nuestra solicitud para este NAS. Interfaces de expansión. También aquí tenemos las tarjetas, cables también, transceivers de fibra o cables DAC. Si el cliente dice, oye, pues es que los transceivers no los encuentro, bueno, podemos utilizar cables DAC, que igual que el transceiver o que un patch core viene con ya el cable ponchado de las dos extremidades con un transceiver. Y la RAM, que también es importante porque si el cliente quiere ampliar la RAM para este NAS, aquí encontramos la RAM adecuada, ¿vale? Ahora, si nosotros nos vamos a especificación, aquí en esta parte donde dice especificación, nosotros vamos a encontrar el famoso datasheet, la hoja técnica. La hoja técnica la podemos descargar en este punto. Aquí le damos descargar hoja técnica o datasheet y vamos a encontrar todas las especificaciones de hardware de este dispositivo en PDF. Podemos descargarlo o compartir el hipervínculo y listo. Dentro de estas especificaciones podemos encontrar la memoria máxima soportada, la memoria instalada, la memory flash o el DOM, que es nuestro sistema operativo donde viene alojado, el número de bahías, las bahías que soporta. Aquí nos está diciendo que soporta unidades U2 por NVMe PCI generación 4 para discos estado sólido o unidades estado sólido. Esto es bien importante porque también hace mención que soporta unidades SATA solamente de la bahía 17 a la 24, pero todas las demás soportan unidades U2 NVMe. Todas son formato 2.5 pulgadas, como lo vemos aquí o como lo marca aquí, pero el formato es U2 o mejor conocido como U2. No nos confundamos con el formato M2, como lo vemos aquí abajo. También cuenta con dos ranuras M2 para NVMe, pero también soporta SATA. Eso es bien interesante. Identificar estas nuevas tecnologías o estos nuevos conectores es bien interesante para darle la unidad adecuada a nuestros clientes. Puertos, ranuras PCI, extras, rack, montaje, la profundidad, el voltaje que ocupa. Y por supuesto, bueno, aquí tenemos un carrusel de fotografías para que ustedes puedan identificar el hardware o el NAS desde todas sus dimensiones. Y la que yo más uso, pues es la parte del back para identificar bien los puertos que tiene, cómo vienen distribuidos, identificar cuántos puertos USB tiene. Ya nosotros visualizando el back o la parte de atrás, nosotros podemos identificar cuántos puertos tiene, si son de fibra, si son de cobre, pero bueno, eso es bien interesante. Otro tip o otro punto bien interesante que deben de tomar en cuenta es la compatibilidad. La compatibilidad, ¿por qué? QNAP no fabrica discos, fabrica el hardware del servidor y fabrica el sistema operativo, el software, pero no fabrica los discos duros. Eso es bien interesante también que ustedes lo tengan en mente. No fabricamos los discos duros, ¿sale? Entonces, aquí nosotros tenemos que entrar a identificar el tipo de producto, número de bahías, modelo, categoría, si es un estado sólido, si es un disco mecánico, en este caso solamente es estado sólido por la naturaleza del modelo. Y aquí dentro de los recomendados podemos encontrar estado sólido por U2 o U3, estado sólido SATA o estado sólido M2. Y nosotros dentro de los filtros podemos filtrar por marca o por capacidad. Lo más usado en estado sólido es 7.68. Ya tenemos de 15 teras en estado sólido por U2 y aquí vemos las marcas que tienen estos conectores con esta velocidad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo interesante, ¿vale? Por último, dentro de las especificaciones, ustedes pueden ir a descargas
Y dentro de descargas pueden encontrar también los manuales para este modelo o cualquier otro modelo. Desde el sistema operativo, desde la documentación o la guía de instalación, las aplicaciones, software validado, garantías extendidas, etcétera, etcétera. Esto es algo interesante que nosotros estamos haciendo dentro de QNAP, encontrar estos dispositivos y especificar. Dentro de del catálogo de QNAP, también encontramos las unidades de expansión, los switches, los routers y los accesorios. También tenemos switches de alta velocidad, también pueden identificarlos. Todos son administrables, capa 2, y el deber ser de estos switches es solamente compartir velocidades o hacer backup de esos servidores hacia el NAS a altas velocidades, ¿vale? Vamos a ver el rendimiento del NAS, algo bien interesante que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, si lo buscamos por producto, el TDS 2489FU. Aquí estamos viendo con 6 puertos de 25 GB, tenemos 11.023 megabytes de lectura y escritura y 17.612 megabytes. En IOPS, en SMB por Thunderbolt, esto quiero que ustedes vean el rendimiento. Voy a hacer aquí la copia hacia otra página para que ustedes identifiquen, por ejemplo, unas de 2 vallas. Unas que tienen una velocidad de un puerto de 1 giga. Vean ustedes, aquí estamos viendo puertos a 2.5 gigas. 2.5 gigas en el cual tenemos 589 megabytes de escritura y de lectura 588. Versus estas lecturas, tenemos 11.000 megas de lectura y escritura. O sea, cuando los clientes les piden, necesitamos el rendimiento del equipo, queremos visualizarlo, deben de ocupar esta página. Y ya por último, ya para finalizar, si ustedes se van a esta parte donde está podemos encontrar el demo, podemos encontrar videos de YouTube y también podemos ver el calculador. Entonces vamos a ver el calculador RAID, donde nosotros podemos decir, bueno, pues mi NAS es de 8 vallas, de 8 discos. O vamos a ponerlo más fácil, de 10 discos. Y quiero colocarle discos de 10 teras. Le voy a poner todos de 10 teras, 10 teras. Para entender el cálculo y que ustedes visualicen qué tan sencillo es hacer un arreglo RAID. Aquí nos está diciendo que tenemos unidades de discos, tenemos 10, un tipo de arreglo RAID 5, el espacio total útil son 90 teras, la capacidad de protección de datos son 10 teras. ¿Eso qué nos quiere decir? Que de los 10 discos de 10 teras, uno lo está dejando como spare, ¿no? O como que están jugando 9 en la cancha y uno lo dejó en la banca por si uno se lesiona dentro de la cancha, ese lo sacan y hacen el cambio. Digamos que una analogía de fútbol puede funcionar como ejemplo, es como funciona los arreglos RAID. Si yo le coloco un arreglo RAID 6, bueno, ahora tengo 8 jugadores en la cancha, tengo 2 en la banca. Si se lesiona uno, puedo meter el que tengo en la banca, pero todavía me sobra uno más que está sano, que está listo para entrar en acción. Si se lesiona otro que está jugando, ya puedo tener 2 en la banca para protección de la información. Entonces, aquí está bien claro el ejemplo. Tenemos 10 discos de 10 teras, estamos utilizando 80 teras y tenemos 20 teras de spare o en la banca, ¿no? Esperando a que los demás sufran alguna lesión o se necesiten ayuda, pues bueno, entran en acción. Este mismo principio lo podemos hacer con discos de 24 teras. Yo le pongo un arreglo RAID 6 o un 5 para empezar. Bueno, ¿cuánto me está dejando de spare? Pues un disco de 24 teras, pero tenemos 216 teras en esta NAS de 10 discos. Si yo le coloco un RAID 6, tendríamos 48 teras en standby o en spare y 192 teras utilizando. Así de sencillo es utilizar estos calculadores. Pueden ir al demo en vivo y empezar a trabajar o familiarizarse con la interfaz gráfica del QNAP.